Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hermanos, qué bendición tenerlos. Yo empezaba la reunión pasada diciendo algo, me bendice ver la iglesia prácticamente llena y siempre quedan ahí algunos espaciecitos que más bien no, que siempre nos gusta tener libre. Pero darle gracias. Diciembre para las iglesias es un mes. Si quiere, chicos, me prenden también allá atrás, porfa. Diciembre siempre es un mes difícil, es un mes difícil para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay un fenómeno muy raro. Diciembre nos vuelve locos, y nos enfocamos en el montón de cosas que hay que hacer, que pagar marchamos, hay que pagar, empezar el bono, no sé, de escuela para el año que viene, hay que salir de regalos, y nos enfocamos en cosas tan vanas y tan insignificantes que nos desenfocamos de lo que estamos celebrando. Y muchos cristianos tienen la frase trilladilla, el estribillo: Navidad es sobre Cristo, o Navidad es Cristo, o Jesús es la razón de la celebración. Y yo estoy de acuerdo, mi hermano. Pero la pregunta es, ¿esa es una frase o una realidad en nosotros? Porque por lo general llega diciembre y la gente se va de vacaciones. Y yo no estoy diciendo que irse de vacaciones esté mal. Si tiene la posibilidad y el Señor le regaló la capacidad hasta económica de darse un descanso, qué dicha. Pero no se dé un descanso del Señor. No se dé un descanso del Señor. No se enfríe. No sea usted mismo su obstáculo para lo que Dios quiere hacer en usted. Así que, mi hermano, qué bendición de tenerlo aquí. Realmente, de corazón. Siempre diciembre es una época complicada y yo creo que aquí hay gente entendida y eso me bendice. Así que quiero invitarlo a que si hoy usted está en su casa, por favor, hermano, no tenga vergüenza del evangelio. Comparta la transmisión de hoy. ¿Por qué, Derek, tengo que hacerlo? Mi hermano, porque tenemos que ser íntegros entre lo que somos en el mundo y lo que somos en la presencia de Dios y lo que somos en redes sociales. Seamos íntegros y compartamos que somos cristianos. Yo creo que a lo mejor alguien de tu lista de contactos puede verse bendecido y puede decir: hermano, ora por mí, o necesito algo, y puede ser el instrumento de Dios para bendecir la vida de alguien. Yo espero, si es la primera vez, alguien nos visita hoy por primera vez, invitarlo. Ok, gloria a Dios, bienvenidos hermanos. Alguien por allá también, ¿verdad? No. Qué dicha tenerlos, espero que sea hoy de bendición. Quiero decirle que como iglesia nos gusta estar encendidos, así que esté encendido conmigo, y los que ya son de la casa, mis hermanos, vamos a encender este lugar. Hoy estamos en el día, vamos a ver, nos quedan creo que estamos en el día 6 de esta serie de 8 prédicas acerca de las cartas que el Señor manda a las iglesias de Apocalipsis. Se llama Mensaje a las 7 iglesias, se llama esta serie. Voy a hacerle un mega resumen para que usted por lo menos tenga una base para hoy, pero no me puedo meter a ver todo lo que vimos en 7 semanas. Estuvimos viendo básicamente 4 puntos. Número 1, el Apocalipsis no fue hecho un libro para juzgar. No fue hecho un libro para condenación. Fue un libro que fue escrito para encender.
Fue un libro que fue escrito para edificar a una iglesia que estaba siendo perseguida. Y tenemos que entender eso porque Apocalipsis habla de una bendición para aquel que abre y lee ese libro. Así que mi hermano, que hoy usted solo esté aquí, ya es razón suficiente del Señor a través de su palabra diciéndote: yo quiero bendecir tu vida, quiero marcar hoy tu vida. Así que eso primero. Segundo, las cartas de Apocalipsis son doctrina, porque es Biblia. Y la Biblia es doctrina para nosotros. Fueron escritas para iglesias particulares en tiempos particulares, pero cada carta cierra de una forma similar o igual. Y lo que dice es: escucha lo que el Espíritu del Señor, lo que el Señor quiere hablar a las iglesias. Y aunque estas cartas eran enviadas para un destinatario particular, de una iglesia particular, las 7 cartas se leían en las 7 iglesias. Lo que quiere decir que esas cartas se deberían leer en cada iglesia y aplican algunos principios para usted y para mí. ¿Cuáles principios aplican? Tenemos que aprender a contextualizar lo que la Biblia nos está enseñando para saber cómo aplica a nuestra vida diaria. No podemos literalizar nuestra lectura de la palabra de Dios. Y número 4, el Señor quiere que nuestros ojos espirituales sean abiertos a un mundo espiritual que está sucediendo en ese momento. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy a esta iglesia. Y Dios quiere hacer hoy a la vida particular de nosotros. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo? Ok. Entonces, preguntas que deberíamos de hacernos cuando leemos Apocalipsis. 1, ¿qué me está diciendo el Señor que yo debo practicar? Y 2, ¿qué me está diciendo el Señor que debo de abstenerme de practicar? Así que con eso quiero cerrar y hablarles de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy se llama la iglesia de Sardis. Ya vimos Éfeso, vimos Esmirna, vimos Pérgamo, vimos Tiatira, y hoy estamos hablando de la iglesia de Sardis. Recuérdense que estas iglesias van en un orden postal. Ahí los chicos me están ayudando con la imagen. Van en un orden postal donde empezaba toda la ruta postal, empezaba en Éfeso, y vamos llegando a esa quinta parada que es la iglesia de Sardis, en donde hoy es Turquía. Así que vamos a empezar dando un poquitito de contexto de qué era esta iglesia. La ciudad de Sardis, bueno, antes de empezar, esta carta es una carta de alerta, de despertarnos. Hoy en día, nuestra alerta, aquí está, es nuestro celular. Yo no sé si usted se levanta con su celular. Yo tengo alarma, ya hoy no tanto, pero tenía alarmas para todo. Andrés se ponía brava. Me decía: ¿usted le suena el celular a cada rato? Eran mis alertas, mis alarmas. Mi hermano, si usted tiene su celular y usted usa su celular para levantarse, cuando el celular empieza a sonar con ese ruido molestísimo, bang, 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 y usted se levanta ahí todo dormido, tiene 2 botones. Uno que dice parar, stop, detener, y otro que dice snooze. Y si usted no sabía, el botón de snooze lo que hace es que para la alarma por unos minutitos, 10 minutitos, como para dormirse un ratitito más, y vuelve a sonar otra vez, pam, pam. Cuando ya la alarma, cuando usted se hace un experto en su alarma, como yo hoy, usted puede agarrar su celular, que es táctil, yo lo pongo a la par de mi cama, y sin abrir mis ojos, yo puedo estirar mi dedo y apagar mi celular. Llegó un punto donde yo soy experto para no levantarme a la hora de que el celular está sonando, y lo hago dormido. O sea, no es que lo hago despierto, dormido, y puedo seguir durmiendo perfectamente. Pero hermanos, ya hoy yo tengo otra alarma mejor que esa. Me compré una, o conseguí una, no me compré, conseguí una mejor que esa. Se llama Zoe. Zoe llega todos los días a las 5:30, 6 de la mañana. Estoy lloviendo hacia la ventana de mi cuarto que va hacia el patio, y solo escucho una vocecilla a esta distancia de mi cara: Daddy, Daddy, Daddy. Y empieza a agarrar todas las cosas de mi gaveta, las empieza a tirar al piso, empieza a hacer un desorden absoluto. Y antes de que empiece a quebrar algo, tengo que levantarme y decir: hey, tengo que cuidar a Zoe. O sea, ya no hay forma en cómo darle ese snooze o ese detener a mi nueva alarma. Mi hermano, el Señor quiere que nos consigamos una mejor alarma espiritual para el tiempo que estamos viviendo hoy. Porque creo que el tiempo donde vivimos hoy es muy fácil entrar en una rutina cristiana y olvidarnos de lo que verdaderamente es nuestra fe en Cristo. Y esa fue la advertencia que el Señor le quiso dar a esta iglesia. Así que
¿Qué era la iglesia de Sardis? O la ciudad de Sardis. Era una ciudad de un reinado que se llamaba el reinado libio, el gobierno libio. Usted lo puede buscar en libros de historia, lo puede buscar en internet, búsquelo donde quiera. Era una ciudad que se conocía como la ciudad impenetrable. Había una montaña donde tenía riscos de varios metros de altura, 10, 20 metros de ángulo de 90 grados, y la ciudad fue construida, su muralla, sobre esos riscos. Literalmente ellos se consideraban que era una ciudad donde nunca iban a perder su posición. Llegaron dos ejércitos y conquistaron Sardis en dos tiempos distintos. Número uno fueron los persas, número dos fueron los romanos. ¿Cómo conquistaron esa ciudad impenetrable? Muy sencillo, cuando el ejército estaba dormido. Mi hermano, los gobernantes tenían rotación de soldados para que nunca los agarraran en una mala posición. Sin embargo, usted necesita estar alerta. Y no solo necesita estar dentro. Está conmigo. Necesito que me agarre esto y lo guarde para el final, porque si no, no me va a entender nada. Necesita estar alerta y no solo adentro, para evitar que el enemigo venga a destruir lo que estaba sucediendo dentro de la ciudad. ¿Y qué era lo que pasaba? Dice la historia que el ejército romano mandó en momentos espías que se dieron cuenta que los soldados tenían una ruta por detrás donde era la única porción donde era capaz de subir a conquistar esa tierra, y los romanos usaron esa estrategia en la noche para acabar con esa ciudad amurallada. Era una ciudad rica, siempre fue una ciudad rica, y en ese momento, cuando ellos vivían bajo la gobernanza libia, ellos eran ricos. Y yo no sé, ellos obtenían oro. El oro era una norma en la ciudad bajo el río Pactolo, que es un río que cruza por esa ciudad hoy en día todavía, y todavía tiene oro. Ahora, ¿usted ha escuchado la historia del rey Midas? ¿Ok? ¿Cuántos sabían que el rey Midas era real? Fue real, fue un rey real. Ahora, la historia del rey Midas habla, o la mitología cuenta, que era un rey que le pidió a los dioses en la capacidad de convertir todo lo que tocara en oro. Entonces él venía, tocaba, no sé, el celular, se convertía en oro. Y él se da cuenta en la mitología, en la historia, en la historia mitológica, que él ya no quería eso, que él pensó que era una bendición y en realidad era una maldición. ¿Por qué? Porque él no podía comer. Incluso cuenta que él tocó a su hija y su hija se convirtió en oro. Entonces ni siquiera podía compartir con su familia. Y termina la historia cuando él va al río a quitarse esa bendición, y el río se suponía que quedó marcado de oro, cargado de oro. Ahora, mi hermano, eso es pura mitología, pero la realidad es que el río sí estaba lleno de oro. La ciudad de Sardis era una ciudad sumamente poderosa, y ellos se encargaban de extraer oro y utilizarlo. ¿Para qué? Número uno, fue la primera ciudad histórica en crear monedas de oro. Y fue la primera ciudad histórica en crear monedas de plata. De plata. Quizá había divisas en otros lugares, sí, lo más probable. Pero el oro y la plata como monedas, ese fue el primer lugar donde se utilizó. Y fue probablemente, y los historiadores consideran que fue el primer lugar, el primer banco en la historia. ¿Por qué? Porque esta ciudad quedaba en medio de una pasada donde todos los comerciantes iban y ocupaban cambiar monedas para usar las monedas del lugar. Entonces ellos hacían lo que hacen los bancos hoy con el dólar. Te lo venden caro y lo compran barato para poder sacar ganancias. Esto hizo que la ciudad de Sardis fuera sumamente opulenta y tenía muchas edificaciones idolátricas. Mi hermano, pero Sardis tenía algo fuera de su condición económica. Su condición económica lo llevó a una perdición total. Una ciudad pecaminosa, corrupta, enferma, llena de pecado sexual, llena de idolatría, llena de todo lo que de estafa, todo lo que usted se pudiese imaginar como una ciudad de perdición. Esa era Sardis. Si lo pudiéramos contextualizar a hoy, yo podría decirle que lo que a mí se me asemeja más es a una Las Vegas de esa época. Una ciudad donde llena de plata,
llena de opulencia, los super casinos, esas edificaciones, pero esa cantidad de pecado, esa cantidad de podredumbre. Y en medio de ese lugar, el Señor empieza a edificar una iglesia. Aquí le dejo un punto importante, lo voy a retomar otra vez al final. Mi hermano, no hay oscuridad que pueda detener la obra de Dios. Dios puede levantar iglesias, Dios puede levantar promesas, Dios puede hacer obras indistintamente del nivel de oscuridad que hay en un lugar. Así que el Señor levanta una iglesia en medio de ese lugar. No era una iglesia falsa, era una iglesia del Señor, porque el mismo Cristo saca tiempo y deja en la palabra registro de una carta para esa iglesia. Pero de la iglesia no se sabe nada, nada, prácticamente cero. Temas históricos, usted se va a encontrar que años después hay una carta de un pastor que fue pastor de esta iglesia, pero en el tiempo donde se escribe prácticamente no hay registros de cómo funcionaba esa iglesia. Así que lo que vamos a leer hoy es la luz que el Señor nos permite ver de lo que estaba sucediendo en esa iglesia, entendidos del contexto donde esa iglesia fue creada. Y empieza el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Quiero invitarlo a que vaya conmigo, ahora sí a su palabra. Vamos a leer hasta el 6 y vamos a empezar a leer ahí. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ese ángel no era un ángel literal, era el pastor de la iglesia, angelión, mensajero, pastor de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Y antes de seguir leyendo, tenemos que detenernos ahí un momento y entender qué quería decir el Señor con los 7 espíritus. ¿No es que hay un solo Espíritu Santo? Quiero invitarlo a que vaya a Isaías 11:2. Vamos a ir a leer lo que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe. Y dice: sobre él reposará, sobre el Señor, el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y de temor de Dios. ¿Usted tiene dudas si tiene el Espíritu Santo? Mi hermano, si el Espíritu Santo habita en usted, estas características son parte de su día a día, en su caminar en el Señor. Voy a volverlas a leer. 7, número 1, el Espíritu del Señor que está en usted. Número 2, Espíritu de sabiduría. Número 3, Espíritu de inteligencia. Número 4, Espíritu de consejo. Número 5, Espíritu de fortaleza. Número 6, Espíritu de conocimiento. Y número 7, Espíritu de temor de Dios. El que tiene el Espíritu Santo sabe que el Espíritu Santo se mueve así. Y viene entonces Juan, inspirado por el Señor, dirigido por el Señor, viene Juan y describe, número 1, el Señor se llama a sí mismo. Cada uno de los nombres que el Señor tomaba tenía importancia para esa iglesia particular, ya lo hemos estado viendo. Y todos esos nombres el Señor los revela en el capítulo 1 de Apocalipsis, en este caso capítulo 1, versículo 4. Pero en este caso el Señor viene y nos da 2 características y dice: yo soy el que tengo los 7 espíritus de Dios, 7 como número de plenitud. El Señor viene y dice: yo soy el que en mí, yo soy el que entiende cuál es la plenitud del Espíritu Santo que debería de habitar y de morar en el creyente y en su iglesia. Y viene el Señor y dice: y las 7 estrellas, que son las 7 iglesias, los 7 pastores que representaban esas iglesias. Y sigue la carta diciendo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y mi hermano, yo creo que esta es la carta más dura, en mi opinión personal. Quizá alguien me dirá: la Odisea. Cuando usted ya habla con una iglesia que está muerta, ya no hay nada que se pueda hacer. Ya está muerta. Y viene el Señor y le dice: yo conozco que has obrado externamente. La gente quizás sabe que tienes algún nombre, quizás tienes una apariencia de que vives, tienes una apariencia de iglesia, pero por dentro estás podrido y estás muerto. Y yo creo que eso es la primera llamada de atención que tenemos que levantar. Mi hermano, una iglesia exitosa no se mide por la cantidad de gente que tenga.
Una iglesia exitosa se mide por la cantidad de temor de Dios que hay, por la cantidad de presencia de Dios que hay en ese lugar, no por la cantidad de gente. Y tenemos que empezar a meditar en nuestras vidas. ¿Seré yo el que está muerto? ¿Seré yo el que va a la iglesia? ¿Seré yo el que cumple con los rituales? Pero hay cero relación con Dios. ¿Sabe cuál es la condición para estar vivo? Juan 15:5. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Si usted está conectado a la vid verdadera, usted va a dar fruto. Si usted está conectado a la vid verdadera, el Señor es tan real que te habla continuamente. El Señor es tan real que está tratando contigo. El Señor es tan real que te expone en qué has pecado. ¿Qué tipo de vida quieres tener? Yo le pregunto, mi hermano, no importa cuántas veces usted haya venido, ¿usted está conforme con la vida espiritual que usted tiene? O el cristiano es un título. Tal vez hacia afuera te haces llamar cristiano. Tal vez en la iglesia te haces llamar cristiano. Pero ¿cuál es la realidad en tu corazón? ¿Estás vivo? Vos puedes decir, Derek, estoy vivo. Derek, yo estoy caminando en la plenitud de Dios. Porque el Espíritu Santo y los pastores de esa iglesia ya no estaban. Mira, Derek, ¿cómo va a haber una iglesia sin pastores? Porque cuando una iglesia está muerta, el Espíritu Santo no está y los pastores están muertos también. Porque ellos son los que están llamados a corregir cuando hay pecado. Los que se han llamado a establecer la santidad de Dios y a traer de regreso la palabra de Dios. Y ojo la presentación que hace el Señor. El Señor le dice, yo que conozco la plenitud del Espíritu, yo que tengo en mi mano los pastores, puedo afirmar que en ti no hay ni espíritu ni hay pastores. Wow. Hoy puedes decirme con confianza que el Espíritu Santo está en ti. Estar vivo no es tener la capacidad de venir hoy a la iglesia. Estar vivo es estar en Cristo, haber nacido de nuevo, haberme arrepentido de mis pecados y entregarle mi vida y poner mi vida al servicio de Él. Eso es estar vivo. Y si tú no lo has hecho, no le conoces y no sabes la plenitud que puedes hallar en Él y no sabes lo que verdaderamente es el gozo del Señor. El Señor conoce nuestras obras, mi hermano. El Señor sabe lo que hacemos y lo que no. Pero lo que hacemos nunca nos va a dar alguna condición de vivo. Nunca. Y nuestras obras pueden ser alabadas por la gente de afuera. Y nuestras obras pueden ser alabadas por nuestros amigos. Pero la pregunta es, ¿a quién prefieres agradar? Esta es una carta donde Jesús está diciendo, yo conozco hasta lo más íntimo que tú has hecho. Yo conozco los mayores detalles que hay en tu corazón. Y yo sé que tu corazón está torcido. Porque aquí hay que hacer una definición rajatabla, mi hermano. El que se considera amigo de Dios, inmediatamente es enemigo del mundo. Y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Nunca vamos a poder hacer las paces con el mundo. Nunca, nunca, porque el mundo nunca va a ver con agrado las cosas del Señor. Entre el mundo y el Señor hay una separación absoluta, donde si usted está aquí y piensas que estando aquí vas a poder agradar al mundo, mi hermano, estás equivocado y conoces otro evangelio. Porque el que conoce al Señor lo van a ver con desagrado. La relación que se mantiene pura antes de casarse es una burla allá afuera. Si usted hoy predica que abortar está mal, es una burla allá afuera. Si usted paga sus impuestos puntualmente y usted pide factura y da factura, usted es una burla allá afuera. Pero yo te pregunto, ¿a quién prefieres quedar bien? ¿Con quién prefieres agradar? ¿Con quién prefieres estar? ¿Prefieres que el Señor sea el que conozca tus obras o que el mundo sea el que conozca tus obras? Porque si usted está aquí, yo creo que usted quiere agradar a Dios.
pero quiero hoy darte la verdad. La verdad es que cuando agrades a Dios vas a agradar al mundo. Así que el peor tipo de cristiano es el cristiano que cree estar vivo y está muerto. El cristiano que va a una iglesia, el cristiano que ora, que quizá lee la Biblia, pero está en una muerte espiritual. Ese es el peor tipo de cristiano. El cristiano que no tiene relación con Dios, el cristiano que carece de sabiduría, el cristiano que carece de ese discernimiento, el cristiano que no tiene temor de Dios, no obedece al Señor, pero tiene el título de cristiano. Y esa era la realidad de lo que estaba pasando en Sardis. Y el Señor continúa su mensaje diciendo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que habéis recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y el Señor da 5 puntos, los vamos a ver al final, 5 verbos de cómo debería de actuar un cristiano. Pero creo que lo importante aquí es entender, nuestra fe no se basa en nuestro accionar. Nuestra fe se basa en quién somos realmente. Usted puede venir aquí a servir al Señor y si anhela ministerio, bien haces. Gloria a Dios. Pero antes de anhelar el ministerio, anhela una comunión íntima con el Señor Jesús. Nunca lo que hagas puede sustituir estar a sus pies. Nunca lo que hagas puede sustituir estar con tu cabeza al regazo de un Dios santo que realmente quiere tener una comunión de amor contigo, un Dios que quiere sanar el hueco más profundo de tus emociones o de tu corazón. Dios quiere sanarlo. Dios quiere transformar su vida, tu vida. Dios quiere transformarte quien eres. Dios quiere darte vida nueva y una vida plena, porque el que conoce a Cristo sabe que en lugar de la gente dice, es que usted se tiene que abstener de un montón de cosas. ¿Sabe qué? Abstenerme de cosas, me he dado cuenta que ese es el buen camino y un camino de verdadera plenitud y gozo. ¿Está conmigo, mi hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero aquí viene lo difícil. Dios no trata con el que está muerto. Dios no trata con el que está muerto. El Señor, a través del resto de cartas, el Señor habla de una persecución con las iglesias. Algunas sucumbieron en unas áreas y el Señor las manda a arrepentirse. Pero esta es la primera iglesia que no habla de persecución, porque esta iglesia se amoldó a tal forma con la práctica del mundo, se mezcló con la idolatría, se mezcló con la inmoralidad sexual, mezcló su vida eclesial con el mundo a un punto donde el enemigo ni siquiera necesita perseguirlo, porque ya para qué, de por sí está muerto. Y como cristianos, cuando nosotros nos involucramos y traemos el mundo a la iglesia, o el mundo a nuestras casas, o el mundo a nuestra vida, quizás tu vida empiece a tener más paz falsa, porque todo lo que viene del enemigo después te lo cobra cuando tengas que y vayas a orar, pero te des cuenta que tu oración no va a ser respondida, no porque el Señor te haya dejado de amar, sino porque estás tan metido en su pecado que realmente ya tu oración está lejos del Señor, tu relación está marchita del Señor, y cuando vas a llegar a un punto y vas a decir, ¿qué error cometí dejándome mezclar por las prácticas del mundo? Cuando ya uno se mezcla a tal nivel con el mundo, ya no es necesario la persecución, ya no es necesario los falsos maestros, porque ya de por sí está muerta. Dios no trata con aquel que está muerto. Dios no trata con aquel que no quiere oír su palabra. Dios no trata con aquel que cerró su corazón
al Espíritu Santo de Dios. Quiero invitarlo a que vaya al versículo 4. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Vestiduras hace referencia a Isaías 66. No vamos a ir por tiempo al carácter de una persona. Que su carácter se ha preservado santo delante del Señor. No ha manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Sabe lo que representa el blanco? O representaba el blanco en ese tiempo: justicia y gloria. Hermano, qué promesa más linda del Señor. ¿Sabe cómo era que el Señor trataba a Enoc? La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Y el Señor nos está hablando que aquel que se mantenga puro, que mantenga su palabra, que mantenga sus principios, que mantenga su doctrina, el Señor le promete que va a caminar con Él. ¿Sabe qué es caminar con Dios? Que donde usted vaya, el Señor va. Y donde Dios vaya, usted va. Van de la mano. Dice el versículo 5. Perdón, algo se me olvidaba. Que no manchados sus vestiduras andarán conmigo, porque son dignos. Dice el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y creo que aquí hay que detenernos un momento y entender dos promesas. Número 1, mi hermano, el Señor nos empieza a narrar una historia donde sabemos que la salvación es solamente por gracia. Pero dentro del concepto de salvación hay posiciones teológicas. Hay una posición donde hermanos en la fe creen que la salvación se puede perder. Y otros hermanos en la fe defienden que la salvación es algo por gracia, y una vez que se da por gracia, el Señor lo preserva. Ahora hay que evaluar los frutos de esa salvación, ¿verdad? Si usted realmente fue salvo, usted va a vivir una vida íntegra delante del Señor. Indistintamente de la posición, porque no quiero ir a hablar del tema de salvación, lo vamos a ver más adelante, en unas semanitas nos vamos a sentar a hablar de eso. En esa época los gobernadores realizaban censos y tenían libros. Si quieren, los de alabanza pueden ir pasando. Tenían libros, y esos libros registraban la ciudadanía de una nación. Roma lo practicaba mucho. Y tenía el nombre de absolutamente todas las personas que recibían su ciudadanía. Y había dos condiciones para perder la ciudadanía. Número 1, muerte. Cuando usted moría, su nombre era tachado, usted era quitado de los libros de registro. Número 2, cuando usted perdía la ciudadanía por haber realizado una traición tan grande a la ciudadanía, en que su ciudadanía era retirada y usted ya no era considerado más parte de ese gobierno, de ese pueblo. Hermano, y sin meternos al tema de salvación, veamos lo lindo. El Señor nos hace una promesa. El Señor nos promete que nuestro nombre, para aquel que venciere. Derek, ¿cuál es mi condición de victoria? No es lo que yo pueda hacer, sino lo que Cristo ya hizo. Ya lo vimos en la canción anterior. Y nuestra condición de victoria nos lleva a que nuestro nombre nunca será quitado del registro de la ciudadanía celestial. Número 1, porque nunca vamos a morir. Ya estamos en Cristo, ya tenemos vida eterna y vida en abundancia. Por lo cual nuestro nombre será preservado en ese libro de la vida que habla el libro de Apocalipsis, libro de Éxodo. Hay varios libros que lo tocan. Y número 2, nuestra ciudadanía no será removida nunca. Somos ciudadanos del reino del Señor Jesús. Quiero cerrar con esto. Y dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a cerrar con un par de puntos, mi hermano. Espero que esté conmigo. Enciéndase, levántese, y que la alarma
el Espíritu Santo en esa alarma empiece a encender y a tocar y a tocar y a tocar y a tocar y a levantarlo. Número 1, Dios puede traer luz al lugar más oscuro. Quiero repetirle eso: Dios puede traer luz al lugar más oscuro. ¿Y sabe por qué se lo estoy repitiendo? Porque el Señor nos dio la bendición de vivir en una iglesia donde se predica la palabra del Señor, donde hay amor entre hermanos y gloria a Dios. Pero creo que a veces nosotros empezamos a pensar que Dios no puede y le empezamos a poner barreras a nuestra oración de fe. Y tal vez decimos: mi abuela es tan pecadora que nunca va a recibir de Dios, o mi mamá nunca va a escuchar del Señor, o mis hijos nunca van a dejar su rebeldía. Y yo vengo a decirle: Dios puede levantar luz en el lugar más oscuro, en el lugar más perdido, en el lugar más pecaminoso, en el lugar donde yo dije que era imposible. Se pueden levantar iglesias y ministerios y propósitos. Número 2, ¿qué mata una iglesia? El pecado y la falta de perdón. Y el Señor da un mensaje a una iglesia muerta que tiene un remanente santo por misericordia de Dios, pero que ese remanente santo está a punto de morir. ¿Por qué? Porque se descuidaron. ¿Por qué? Porque se dieron permisos de situaciones y derechos que nunca se debieron haber dado. Derechos de pasarse de la raya en una relación de noviazgo cuando el Señor quería pureza. Derechos de empezar a no facturar con factura porque sentimos que podemos ir encima de la ley. Derechos de empezar a ver películas donde la brujería es la norma y empezamos a ponerla en nuestro televisor como si fuera normal. Derechos cuando empezamos a normalizar el no leer la Biblia y el no buscar al Señor. Derechos cuando alguien nos hizo daño y nos sentimos que tenemos el derecho de guardarle rencor a esa persona. Pero eso nos va a llevar a muerte. Hermanos, te va a secar poco a poco y te va a matar poco a poco. Y hoy tenemos que meditar si nos hemos dado esos derechos. Nos hemos dado esos derechos. Porque si a mí y me he dado el derecho y no me importa, yo quiero decirle, mi hermano, preocúpese si usted es cristiano. Preocúpese si usted verdaderamente conoce al Señor, porque el Espíritu Santo es espíritu de temor de Dios. Número 3, 5 principios que nos deja el Señor para aquel que está a punto de morirse. 1, sé vigilante, no te duermas, porque el enemigo va a usar la menor entrada para venir y conquistar tu tierra. No te duermas, no te enfoques en lo material, vuelve a lo espiritual. No te desocupes de los asuntos del reino. No te dé la libertad de dejar de orar un día. No te dé la libertad de dejar de leer su palabra un día. No te duermas. Número 2, afirma. ¿Cómo afirmo mi vida espiritual? Ora y lee Biblia. Ora y lee Biblia. Ora y lea Biblia. No dejes de congregarte. Deja que la vida espiritual que el Señor planeó para nosotros empiece a estar afirmada sobre la roca inconmovible que es Cristo. Número 3, acuérdate de lo que Dios ya hizo en ti. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Acuérdate de que cuando vos mismo estabas muerto, vino espíritu de resurrección y vida y te levantó. Acuérdate de la obra que el Señor ha hablado. Acuérdate de las promesas que Dios te dio. Número 4, guarda sus principios. De nada me sirve saber la Biblia si no la practico. De nada me sirve saber la Biblia si no la traigo en práctica a mi vida. Vive la palabra de Dios. Y por último, arrepiéntete. Si hoy hay pecado, si hoy hay falta de perdón, puede que no sientas ganas de arrepentirte. Arrepentimiento no es una emoción, es una acción. Es decirle: Señor, reconozco mi condición delante de ti y me vuelvo a ti una vez más, sabiendo que soy pecador. Cierra tus ojos y cierro con esto.
la promesa que el Señor nos hace. El libro dice: y para aquellos que se permanezcan, para aquellos que se mantengan, yo confesaré el nombre de ellos delante de mi Padre y delante de ángeles. Mi hermano, esa fue la promesa cumplida que Mateo 10:32, Jesús estando aquí, nos da y dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí con tus ojos cerrados, yo quiero que pongas tu mirada en el lugar celeste. Pon tu mirada en Cristo hoy a la diestra del Padre, diciendo: yo confieso que Marco es mío. Yo confieso que Sofía es mía. Yo confieso que Hernán es mío. Yo confieso que Esteban es mío. Yo confieso que Anabel es mía. Yo confieso que Vero es mía. Ponga su nombre ahí. Esa es la confesión que el Señor está dando para aquel que verdaderamente está en Cristo, donde el Señor mismo, el creador del universo, el todopoderoso, en un instante vuelve a ver a usted, te llama por nombre y declara con su boca de poder y majestad que usted es posesión de Él. Y eso es glorioso. Y eso es glorioso, hermano. Así que si hoy usted necesita tomar una actitud de arrepentimiento porque estás a punto de morir y tú sabes en tu corazón que te has apartado del Señor y te has deleitado en lo material, quiero invitarte a que empieces a abrir tu boca y decirle: Señor, perdóname. Pero si por el contrario usted ha estado y ha mantenido sus vestiduras blancas, yo quiero que con esa gratitud de que mi nombre está siendo confesado delante del Señor y de los ángeles, empiece a adorar al Señor como el Señor merece ser adorado, junto con el ministerio de alabanza. Así que tome la posición correcta delante del Señor, físicamente correcta, y empiece a darle gracias a Dios. Empiece a levantar sus manos, a levantar una oración o a levantar su voz delante del Cordero y a darle gracias. Si usted está en casa, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Y vamos a cerrarla el día de hoy en una postura de agradecimiento para el que vive y reina por los